María Estrella tenía las manos frías y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Frente a ella, Ramiro Coronado sonreía con la impunidad de quien jamás teme consecuencias. El aire dentro de la capilla era espeso, como si las paredes de adobe hubieran absorbido siglos de secretos y silencios. Afuera, la Sierra Tarahumara se escondía bajo un cielo de nubes bajas, presagio de tormenta. El sacerdote, con voz monótona, repetía las palabras del rito, pero cada frase caía como una cadena sobre su cuello. María no escuchaba, solo sentía que cada mirada esquiva en los bancos confirmaba su condena. Y entonces, desde la puerta abierta, percibió una figura inmóvil bajo la sombra de un pino, observándola en silencio. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El vestido blanco que cubría a María no había sido elegido por ella. La tela, áspera en algunas costuras, le rozaba la piel como si quisiera recordarle que no le pertenecía. Los encajes en el cuello y las mangas, bordados por manos ajenas, parecían burlarse de su respiración entrecortada. Cada pétalo de las flores que le habían colocado en el cabello era, para ella, un recordatorio de lo que había perdido. El padre Vicente continuaba con el sermón, hablando de amor, respeto y unión, mientras los ojos de María buscaban, sin querer, a aquella silueta en la entrada. El hombre estaba quieto, apoyado contra el marco de madera. No llevaba sombrero. Su cabello largo y trenzado caía sobre los hombros, y su piel tenía el tono profundo de la tierra después de la lluvia. Sus ojos eran oscuros, pero no duros. En ellos había algo distinto: respeto. En las primeras filas, el padre de María, don Eliseo, se mantenía erguido, pero con la mandíbula tensa. A su lado, su madre, Teresa, jugaba con el pañuelo entre las manos sin levantar la vista. Nadie en ese lugar, ni familia, ni vecinos, ni autoridades, había cuestionado el matrimonio. En aquel pueblo, la vergüenza no se atribuía al agresor, sino a la víctima. El momento del «puede besar a la novia» se acercaba. María cerró los ojos con fuerza, no por pudor, sino para contener el temblor que amenazaba con quebrarla. En su mente, deseó estar en cualquier lugar menos allí, junto al río, bajo los árboles, o en ese silencio extraño que había sentido semanas atrás en presencia de aquel hombre que ahora la observaba. Ramiro se inclinó hacia ella, y el murmullo de los presentes pareció desvanecerse. María percibió el olor del licor en su aliento y el roce frío de sus manos. El contacto duró apenas un segundo, pero le bastó para sentir que una parte de sí misma se apagaba. Cuando la ceremonia terminó, los invitados salieron a la plaza, donde mesas improvisadas sostenían pan dulce y café de olla. El cielo seguía gris, las nubes bajas envolviendo las montañas, como si quisieran proteger a la tierra de lo que estaba ocurriendo. María caminó a un lado de Ramiro, sintiendo que cada paso la alejaba más de sí misma. En la plaza, entre el bullicio de los saludos y las felicitaciones forzadas, buscó otra vez aquella silueta. Pero el hombre ya no estaba. Solo quedaba el eco de su mirada, grabada en su memoria como un recordatorio de que, en medio de tanto silencio, alguien había visto su dolor. La recepción fue breve. Ramiro, ansioso y con la voz cargada de autoridad, la llevó a la casa nueva, paredes de piedra, techo de vigas y un portón de madera tallada. Desde afuera, cualquiera pensaría que era un hogar digno. Para María, era una prisión con cerraduras invisibles. Adentro, Ramiro se sirvió un vaso de sotol sin ofrecerle nada. Le dio órdenes sobre dónde dejar sus pocas pertenencias y cómo quería la cena esa noche. Su tono no admitía réplica. María sintió sin mirarlo directamente, guardando en silencio cada palabra, como quien memoriza el lenguaje de su carcelero para sobrevivir. Cuando la noche cayó sobre la sierra,
Ramiro se recostó en la cama y con la impunidad de siempre se durmió. María, aprovechando el silencio, salió descalza al patio. La tierra fría bajo sus pies era un pequeño castigo que ella misma se imponía, como si quisiera recordar que aún estaba viva. Allí, sobre una piedra grande, encontró una flor blanca, sencilla, y junto a ella una pluma negra. Su respiración se aceleró. Miró alrededor y lo vio. A lo lejos, entre los troncos de los pinos, el mismo hombre de la capilla estaba allí. No se movió, no habló. Solo la observó con una calma que no era indiferencia, sino presencia. María sintió un impulso extraño de acercarse, pero se contuvo. En su interior algo reconoció esa mirada como un ancla, algo firme en medio de un mar de incertidumbre. El hombre, después de unos segundos, dio un paso atrás y se perdió en la oscuridad del bosque. Regresó a su habitación con la flor en la mano, la colocó bajo la almohada y por primera vez desde hacía semanas se permitió cerrar los ojos sin sentir que se hundía. No sabía su nombre, ni por qué estaba allí, pero una certeza empezó a formarse en su mente. No estaba tan sola como creía. Esa noche, mientras la sierra dormía bajo el manto de nubes, María pensó en el río, en la sensación del agua fría entre los dedos, en el silencio del bosque. No podía saberlo aún, pero ese recuerdo sería su salvavidas en los días que estaban por venir. Y en algún punto, muy dentro de sí, comenzó a imaginar la posibilidad de huir. En la distancia, un búho cantó, y aunque María no entendía el significado, en la lengua de los ancianos apaches, ese sonido era un aviso. Escucha, el cambio viene. El recuerdo la despertó antes del amanecer, con el frío de la sierra colándose por las rendijas de la ventana. María Estrella permaneció inmóvil, escuchando el silencio denso de la casa. A su lado, Ramiro Coronado respiraba pesadamente, su cuerpo invadiendo el espacio como si incluso dormido reclamara dominio. No quería pensar en la noche anterior, en la ceremonia, en las miradas bajas y los murmullos que no llegaron a convertirse en palabras de apoyo. Quería, en cambio, aferrarse a un instante más lejano, uno que todavía conservaba un brillo tenue en su memoria. Antes de que todo se rompiera, María había sido una muchacha con sueños simples pero inmensos: enseñar. En la escuela rural del pueblo, la maestra de primaria le había prestado, a escondidas, un par de libros viejos. María los leía por las noches bajo la manta, alumbrándose con una linterna pequeña que funcionaba a medias. Le fascinaba ver cómo las letras podían formar historias, nombres y lugares que iban mucho más allá de las montañas que la rodeaban. Su padre, don Eliseo, decía que estudiar demasiado no servía para una mujer que terminaría en la cocina. Su madre, Teresa, callaba, aunque sus manos temblaban un poco cuando la escuchaba leer en voz alta. María no discutía. Sabía que su rebeldía debía ser silenciosa si quería sobrevivir en ese hogar. Todo cambió una tarde de primavera. Había ido al convento del otro lado del río a llevar pan y queso fresco. El aire estaba tibio, las flores de madroño abrían sus pétalos y el canto de los pájaros llenaba el camino. Fue allí donde lo vio llegar, Ramiro Coronado, a caballo, con esa sonrisa torcida que le hacía fruncir el estómago. Se bajó sin pedir permiso y le ofreció llevarla. María, con una cortesía rígida, dijo que no. Él insistió. Ella volvió a negarse. No hubo tercera vez. Ramiro la tomó del brazo y la arrastró fuera del sendero, hacia los arbustos. Su voz, antes suave, se volvió un gruñido cargado de autoridad. El resto, María lo recordaba en fragmentos: el olor a tierra húmeda, el crujir de ramas, el peso sobre su cuerpo, y luego, nada más que el zumbido del miedo. Cuando regresó a casa, la falda rasgada y el cabello desordenado, no encontró consuelo. Lo primero que escuchó fue la voz áspera de su padre. «¿Qué hiciste, María? No hubo denuncia. El presidente del consejo,
padre de Ramiro, aseguró que su hijo era un buen muchacho y que no convenía arruinarle el futuro por un malentendido. Los ancianos, todos amigos de la familia, murmuraban que ella lo había provocado. Su madre lloró en silencio, pero no la defendió. Y así, la sentencia se dictó en una sola frase: «Te casarás con él. Nadie más te querrá». María pasó los días siguientes en una especie de vacío. No lloraba, no hablaba, solo existía, como si su cuerpo hubiera decidido seguir adelante sin esperar a su alma, hasta que llegó la víspera de la boda. Esa tarde, con el pretexto de recoger leña, se internó en el bosque. Caminó hasta que dejó de escuchar el murmullo del pueblo. El bosque se abría en un claro donde un arroyo cruzaba entre piedras cubiertas de musgo. Se sentó en la orilla, mirando cómo el agua seguía su curso sin detenerse por nada. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba sentado en una roca plana, unos metros más allá. Su piel tenía el tono de la tierra mojada, y su cabello, largo y trenzado, caía por la espalda. No la miró de inmediato, pero tampoco se apartó. Simplemente permaneció allí, como si su presencia fuera parte natural del paisaje. María dudó en acercarse, pero no sentía peligro. Se sentó a varios metros, y juntos escucharon el agua correr. En ese silencio compartido había algo más que ausencia de palabras. Había reconocimiento. Él no necesitaba saber su historia para comprenderla. Cuando el sol comenzó a bajar, María se levantó para irse. El hombre tomó algo de su bolsillo, una piedra plana, lisa y aún tibia por el calor del día. En el centro había un símbolo tallado, un círculo atravesado por una línea diagonal. Se la tendió sin decir nada. María la tomó, sintiendo el peso y la textura bajo sus dedos. Esa noche durmió con la piedra bajo la almohada. Por primera vez en semanas, no soñó con sombras persiguiéndola. El sonido de un golpe seco la devolvió al presente. Era la puerta del cuarto, cerrándose con fuerza. Ramiro se había levantado y caminaba hacia la cocina. María guardó la piedra en el dobladillo de su falda, donde él no podría encontrarla. El día avanzó lento, marcado por las órdenes de Ramiro y la rutina silenciosa de la casa. Pero bajo todo, latía un pensamiento que no había sentido antes. Si en medio de tanta oscuridad había alguien que la había visto, quizá todavía quedaba un camino hacia afuera. Ese pensamiento sería la chispa que encendería algo más grande, algo que, en las semanas siguientes, empezaría a tomar forma. Porque, aunque María aún no lo sabía, aquel hombre del bosque no había aparecido en su vida por casualidad, y su próxima reunión con él no estaría marcada por el azar, sino por una señal que cambiaría el rumbo de todo. La mañana en la casa nueva comenzó con el sonido metálico de la cerradura. Ramiro Coronado siempre se levantaba antes que ella, no para trabajar, sino para asegurarse de que todas las puertas estuvieran cerradas. La llave colgaba de su cinturón como un trofeo, y María Estrella aprendió pronto que no era un gesto casual, era una declaración silenciosa de que no había salida. Las paredes de piedra, frías incluso bajo el sol, guardaban el eco de pasos y órdenes. La cocina, amplia y con muebles de madera fina, parecía un espacio muerto. Ramiro tenía reglas estrictas para todo. Cómo debía doblar las mantas, a qué hora servir la comida, incluso cuántas cucharadas de azúcar poner en su café. Cualquier error, por pequeño que fuera, se pagaba con un golpe o un silencio largo y helado que pesaba más que un grito. Los primeros días, María obedecía sin levantar la vista, como si así pudiera volverse invisible. Pero la invisibilidad no la salvaba. Había noches en que el olor del alcohol anunciaba lo que vendría. Insultos en voz baja, empujones, manos que apretaban con más fuerza de la necesaria. Y cada mañana debía ocultar las marcas bajo mangas largas y trenzas apretadas. Fue en una de esas mañanas grises cuando vio, por la ventana de la cocina, una sombra en el borde del bosque. Reconoció la silueta,
Hombros rectos, cabello largo, postura inmóvil. Tayari Nantan estaba allí, observando desde la distancia. No se movió cuando sus miradas se cruzaron, pero algo en sus ojos, un brillo tenue, hizo que el aire se sintiera menos pesado. Esa tarde, mientras llevaba ropa mojada al tendedero, encontró sobre la cerca un pequeño paquete envuelto en tela áspera. Lo abrió rápido, temiendo que Ramiro apareciera. Dentro había un frasco de vidrio con una pomada espesa de color verde oscuro, el aroma de eucalipto y tierra llenando el aire. Reconoció el olor de las hierbas que las mujeres del mercado usaban para aliviar moretones. María lo escondió entre la leña, sintiendo un calor extraño en el pecho. No era solo alivio físico, era la certeza de que alguien se había tomado el tiempo de pensar en ella. En los días siguientes, ese intercambio silencioso se repitió. A veces era un pedazo de pan envuelto en hoja de maíz, otras una cuerda tejida a mano, o una pequeña figura tallada en madera con la forma de un colibrí. María no sabía cómo agradecer, pero no rechazaba nada. Cada objeto era como una semilla que germinaba en el suelo árido de su vida. En el pueblo, la rutina seguía. Los vecinos la saludaban con cordialidad forzada, sin preguntar nada. Entre ellos estaba doña Rosalía, una mujer mayor que vendía flores en la plaza. Una tarde, cuando María pasó a comprar cilantro, Rosalía la miró de reojo y dijo en voz baja: «No siempre el silencio protege, muchacha». María no supo qué responder. El consejo de la anciana le quedó dando vueltas, como un eco que no encontraba salida. Esa noche, Ramiro llegó más temprano de lo habitual y con el ceño fruncido. Había escuchado rumores de que alguien la observaba cerca de la casa. La acusó de buscar miradas ajenas y la empujó contra la pared. María no contestó, pero por dentro algo se tensó. Cuando él se durmió, salió al patio. El aire frío le cortó la piel, pero no se movió hasta que vio, al borde del bosque, un destello tenue. El reflejo de la luna sobre el cabello trenzado de Tayari. No se acercaron, no hablaron, pero en el silencio, María sintió que él entendía algo que nadie más había visto. La forma en que sus manos se aferraban a la tela de su vestido para no temblar, el cansancio en sus hombros, el peso invisible que la mantenía anclada. Al día siguiente, en el mismo lugar donde había encontrado la pomada, María dejó algo. Una flor seca envuelta en papel. No esperaba respuesta. Sin embargo, cuando volvió por la tarde, halló en ese sitio una piedra con un nuevo símbolo apache, 2 líneas cruzadas en forma de ala. No conocía su significado, pero supo que era un mensaje. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, sostuvo la piedra entre las manos y comprendió que estaba empezando a formarse algo que no era exactamente amistad, ni tampoco un simple acto de ayuda. Era una alianza silenciosa. No imaginaba entonces que esa alianza, hecha de gestos mínimos y miradas desde la distancia, sería la cuerda que la sostendría cuando llegara el momento de saltar. Y ese momento se acercaba, con la certeza implacable de una tormenta en el horizonte. El amanecer llegó con un viento áspero que descendía de las cumbres. María Estrella estaba recogiendo leña en el patio cuando vio, en el límite difuso entre la huerta y el bosque, una figura que ya reconocía sin esfuerzo. Tayari Nantan estaba de pie, tan inmóvil como los pinos que lo rodeaban. No hizo ningún gesto para llamarla. Simplemente se agachó, dejó algo sobre una piedra grande y dio unos pasos hacia atrás, desapareciendo entre las sombras verdes. María miró hacia la casa. Ramiro todavía dormía, el ronquido áspero resonando a través de las paredes. Aprovechó para cruzar el terreno, con el corazón acelerado. Sobre la piedra había un pañuelo rústico, tejido con hilos naturales y teñido con tonos ocres y verdes. Lo desplegó con manos temblorosas y vio que no era un pañuelo común. En su centro había un mapa. Las líneas, dibujadas con tinta oscura, seguían el cauce de un río y se internaban en zonas marcadas con símbolos que no comprendía del todo.
pequeños círculos, triángulos y cruces de 2 líneas que parecían alas. En una esquina, 3 palabras escritas en lengua apache: Da Yis Da. No sabía el significado literal, pero lo sintió en su piel. 3 lunas llenas. Ese era el tiempo. Regresó a la casa, escondiendo el pañuelo entre la leña apilada. Durante el desayuno apenas probó bocado. La voz de Ramiro, que se quejaba del café demasiado caliente, le llegaba como un ruido lejano. En su mente, las imágenes del mapa se superponían con la idea de moverse en la oscuridad, de dejar atrás esas paredes, de seguir una ruta marcada por alguien que no le pedía nada a cambio. Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso de disimulo. María comenzó a prepararse de forma silenciosa. Guardaba pedazos de pan seco en un costal pequeño que escondía bajo una tabla suelta del piso de la despensa. Llenaba un frasco con semillas de maíz. Apartaba una botella vacía para llenarla con agua en el momento justo. Por las noches, salía al patio fingiendo que iba por más leña, y memorizaba el mapa con la luz de la luna. Mientras tanto, Ramiro parecía más irritable. Algunas noches no llegaba a dormir, otras regresaba borracho y con olor a sudor y tabaco. Comenzó a preguntarle a qué hora había ido al mercado, quiénes la habían saludado, por qué tardaba tanto en volver de la iglesia. María respondía con frases cortas, cuidando cada palabra. Un atardecer, mientras recogía ropa del tendedero, escuchó pasos detrás. Ramiro se acercó demasiado, su sombra cubriendo la suya. «Dicen que alguien merodea por aquí», murmuró, con voz baja pero cargada de amenaza. «Espero que no estés dando motivos para que vengan». María sintió que la sangre se le enfriaba, pero logró mantener la mirada baja. «No he visto a nadie». Él la observó un instante más, luego sonrió sin humor y se alejó. El peso de esa sonrisa le quedó grabado. Esa noche, la tensión en el aire era casi tangible. María se mantuvo en silencio, moviéndose como una sombra entre la cocina y el cuarto. Cuando Ramiro se durmió, salió otra vez al patio. El bosque estaba oscuro, pero en la lejanía brillaba una pequeña luz. No era una antorcha, sino el reflejo de la luna sobre algo metálico. Supo que Tayari estaba allí, y aunque no podía verlo del todo, se permitió pensar que él también vigilaba el tiempo, esperando el momento exacto. Las fases de la luna se convirtieron en su calendario secreto. La primera luna llena llegó rápido, redonda y brillante sobre las montañas. Durante esos días, María practicó caminar en silencio sobre tierra húmeda. Aprendió a escuchar los ruidos del bosque para distinguir si se trataba de animales o personas. La segunda luna llena la encontró con un costal más lleno. Pan, semillas, una manta pequeña, una navaja vieja que había pertenecido a su abuelo. También guardó el frasco de pomada que Tayari le había dado semanas atrás, como un recordatorio de que había manos dispuestas a curar. Ramiro comenzó a oler el cambio. No podía nombrarlo, pero lo sentía. Una noche, mientras cenaban, dijo: «A veces pienso que tu silencio es más peligroso que tus palabras». María no respondió, pero por dentro apretó la mandíbula. Sí, su silencio era peligroso. Estaba hecho para sobrevivir, y pronto para escapar. La tercera luna llena se aproximaba. El aire se volvió más frío, y las nubes empezaron a acumularse sobre las cimas, presagio de tormenta. María sabía que esa sería su oportunidad. La lluvia borraría huellas y confundiría a los perros. 2 noches antes, mientras iba por agua al pozo, vio que en la piedra donde había aparecido el pañuelo había ahora una cuerda fuerte, trenzada con fibra de maguey. No necesitó preguntar para qué serviría. La tomó y la escondió junto a sus cosas. Cuando volvió a entrar, Ramiro estaba en la sala, mirándola con esa mezcla de desconfianza y derecho asumido. «¿Qué llevas ahí?», preguntó. «Nada, solo un trapo», dijo, mostrando un pedazo de tela cualquiera que había recogido de la cocina. Él la observó unos segundos más
y luego volvió la vista a su vaso de sotol. Pero María sintió que su margen de maniobra se acortaba. No podía fallar. Esa noche no durmió. Escuchó el viento colarse por las rendijas, el murmullo lejano del río. Cada sonido parecía decirle lo mismo. Pronto. El cielo se cubrió por completo al amanecer del tercer día. La tormenta estaba cerca. María se sentó en el borde de la cama, el costal listo bajo la manta. Miró hacia la ventana. Las nubes bajas tocaban los pinos y el bosque parecía un mar oscuro. Apretó el pañuelo con el mapa entre las manos. Lo conocía de memoria, pero no se desprendería de él. Afuera, en algún punto entre los árboles, Tayari estaría esperando. Y cuando la noche cayera, no habría vuelta atrás. El siguiente paso sería cruzar esa línea invisible entre el miedo y la libertad, aunque en el camino tuviera que enfrentarse a lo peor. Y sabía que lo peor aún no había llegado. La tercera luna llena llegó envuelta en un cielo de plomo. Desde temprano, el viento había empezado a soplar con fuerza, arrastrando consigo olor a tierra húmeda y resina de pino. Las nubes, bajas y pesadas, ocultaban las cimas como si quisieran tapar cualquier rastro de luz. María Estrella pasó el día en silencio, cumpliendo las órdenes de Ramiro con movimientos calculados, midiendo cada gesto para no despertar sospechas. En la despensa, el costal estaba listo. Pan seco, semillas, la manta pequeña, la navaja heredada y el frasco de pomada. El pañuelo con el mapa descansaba doblado en el fondo, junto a la cuerda trenzada que había encontrado días atrás. Cada objeto había sido pensado como un talismán contra el regreso. Cuando la tarde cayó, Ramiro bebió más de lo habitual. María lo observaba de reojo mientras él hablaba solo, maldiciendo el mal tiempo y la gente floja del pueblo. Su voz se apagó poco a poco, hasta convertirse en un ronquido irregular. Esperó. Contó los latidos de su corazón, escuchó el reloj de la sala marcar cada segundo como si fueran campanadas. Cerca de la medianoche, el viento trajo consigo las primeras gotas. María se puso la manta sobre los hombros, tomó el costal y se acercó a la puerta trasera. La madera crujió apenas, pero el sonido le pareció un trueno. Contuvo la respiración. Ramiro no se movió. El aire frío le golpeó el rostro cuando cruzó al patio. La lluvia aún era ligera, pero ya humedecía la tierra. Sus pies descalzos se hundían en el barro blando, silenciosos como lo había practicado. Al llegar al borde de la propiedad, miró hacia el bosque. Entre las sombras, una silueta alta se perfilaba contra el movimiento de las ramas. Tayari Nantán, envuelto en una manta gruesa, la esperaba. No intercambiaron palabras. Él extendió una mano firme y la ayudó a subir por una pequeña pendiente cubierta de hojas mojadas. La tormenta crecía y el sonido de las ramas agitadas ocultaba sus pasos. El plan era seguir el curso del río durante 2 horas, luego subir por la quebrada de las Águilas y cruzar el paso de los cedros antes del amanecer. Avanzaron con rapidez, pero sin correr. Tayari conocía cada raíz, cada piedra, y señalaba con gestos breves dónde pisar. La lluvia se volvió más intensa, empapando sus ropas, pero también borrando las huellas. El barro era traicionero. 2 veces María resbaló, y él la sostuvo con firmeza, sin apartar la mirada del camino. A lo lejos, un ladrido cortó el murmullo de la tormenta, luego otro, más cercano. María sintió cómo se le helaba la sangre. Tayari se detuvo, escuchando. Entre el viento llegaron voces, hombres gritando su nombre, amenazas que se mezclaban con blasfemias. «Nos vieron», murmuró él, apenas audible sobre la lluvia. Siguieron avanzando, ahora más rápido. Las ramas arañaban su piel, las sombras parecían cerrarse alrededor. Los perros ladraban con furia, guiados por las luces temblorosas de antorchas que se movían entre los árboles. María sintió que cada paso era una cuenta regresiva. El bosque se abrió de pronto, revelando un acantilado. Abajo, el río rugía, crecido por la tormenta, su corriente oscura y espumosa.
No había puente. Tayari buscó con la mirada y encontró una raíz gruesa que sobresalía de un tronco cercano. Sacó la cuerda trenzada y la ató con movimientos rápidos. «Primero tu costal», dijo, lanzándolo al otro lado. La cuerda quedó tensa, formando un puente improvisado. Un estallido seco cortó el aire. Un disparo. María gritó. Tayari se encorvó hacia adelante, llevándose una mano al costado. La sangre se mezcló con la lluvia, tiñendo la tela oscura. «Salta, ahora», ordenó con una voz grave, más firme que antes. «No te dejo», respondió ella, las lágrimas confundiéndose con el agua que le corría por el rostro. «Tienes que hacerlo. Te alcanzarán». Las voces se oían cada vez más cerca. La luz de las antorchas ya iluminaba algunos troncos. Tayari, con un esfuerzo visible, empujó la cuerda hacia ella. «Te encontraré, lo prometo». María apretó la cuerda con las manos temblorosas. Lo miró por última vez, de pie, como una roca en medio de la corriente de gritos y lluvia. Cerró los ojos y saltó. El agua estaba helada, un golpe que le cortó la respiración. La corriente la arrastró, girando su cuerpo. Luchó por mantener la cabeza fuera, los brazos aferrados a la cuerda. Las olas pequeñas la golpeaban, pero logró nadar hasta la orilla opuesta. Se volvió, jadeante. Entre la neblina y la lluvia, vio a Tayari plantado frente a las sombras que se acercaban. Su figura se perdió entre los destellos de luz y los gritos de los hombres. María permaneció unos segundos inmóvil, temblando, hasta que entendió. Estaba viva. Y cada segundo que pasara lejos de ese lugar aumentaba sus posibilidades de seguir así. Se puso de pie, apretó el costal contra el pecho y comenzó a internarse en la oscuridad del bosque, guiada solo por el rugido del río. La tormenta la cubría como un manto. Cada trueno ahogaba el sonido de sus pasos. Y aunque no sabía qué encontraría más adelante, sabía que no podía detenerse, porque en algún punto de la sierra, más allá de ese mar de pinos y agua, debía de haber un refugio, y tal vez, con suerte, él también. María Estrella despertó con la sensación de estar flotando. No era el frío cortante del río ni el rugido de la tormenta lo que sentía, sino un calor suave que le cubría los hombros y el olor persistente de leña encendida. Abrió los ojos y, por un instante, no supo dónde estaba. El techo era bajo, formado por ramas entretejidas y barro seco. La luz entraba filtrada por una pequeña abertura, dibujando líneas doradas sobre el suelo de tierra apisonada. A su lado, una olla de barro humeaba sobre un fuego bajo, y el olor a hierbas medicinales impregnaba el aire. Intentó incorporarse, pero un dolor en las piernas y los brazos la obligó a quedarse quieta. «No te levantes todavía», dijo una voz grave pero tranquila. Giró la cabeza y vio a una mujer de rostro ancho, piel curtida y cabello gris recogido en una trenza gruesa. Llevaba un vestido de manta y un delantal con manchas de tierra y savia. Sus manos, firmes y morenas, sostenían un cuenco de madera con un líquido verde claro. «Bebe», ordenó, acercándoselo a los labios. «Calentará tu cuerpo por dentro». María obedeció. El sabor era amargo al principio, pero luego dejó un rastro dulce que le alivió la garganta. «Soy Tsomi», se presentó la mujer. «Y tú eres alguien que ha huido muy lejos para llegar aquí». María no supo qué responder. No tenía fuerzas para inventar una historia, ni para dar explicaciones. «No necesitas contarme nada», añadió Tsomi, como si pudiera leerle la mente. «Aquí no preguntamos más de lo que el corazón quiere decir». Durante los primeros días, María durmió más de lo que estuvo despierta. Su cuerpo, agotado por la huida y la lucha contra el río, parecía reclamar cada hora robada en los últimos meses. Cuando despertaba, encontraba a Tsomi preparando infusiones, machacando raíces en un mortero o colgando ramilletes de plantas para secar sobre una cuerda. La choza estaba situada en un claro,
rodeada por pinos altos y rocas cubiertas de musgo. El sonido del agua cercana se escuchaba día y noche, un murmullo constante que poco a poco empezó a resultarle familiar. No había caminos visibles desde la puerta, solo veredas estrechas que se perdían entre los árboles. Al tercer día, Tsomi le llevó un cuenco con un caldo espeso y le pidió que comiera despacio. El cuerpo sana primero, el alma tarda más, dijo, sentándose frente a ella. María masticó en silencio, sintiendo que aquellas palabras tenían un peso que iba más allá de la simple observación. Con el tiempo, empezó a ayudar en pequeñas tareas: recoger leña seca, llenar cántaros de agua en el arroyo, ordenar las hierbas por tamaño y olor. Tsomi le mostraba cómo reconocer las hojas que aliviaban la fiebre, qué cortezas podían cerrar una herida, qué flores se usaban para calmar las pesadillas. La tierra siempre ofrece remedios, pero hay que escucharla, explicaba la anciana, señalando con su bastón la línea de sombra en la que crecían ciertas plantas. Igual que hay que saber escuchar a las personas, incluso cuando no hablan. María no podía evitar preguntarse si Tayari estaba vivo. En las noches, acostada sobre un petate junto al fuego, imaginaba su figura en medio de la lluvia, enfrentándose a los hombres que los perseguían. Recordaba la promesa que él le había hecho: «Te encontraré». La repetía en silencio como si fuera una oración. Una mañana, mientras recogía flores silvestres en la orilla del arroyo, escuchó un crujido leve a su espalda. Se giró con el corazón acelerado, pero solo vio un rastro de huellas frescas que se perdían en la maleza. No eran huellas de animal. Algo dentro de ella quiso correr tras ellas, pero el sentido común la detuvo. Esa noche, la lluvia volvió a caer sobre el techo de la choza. María, sentada junto al fuego, preguntó por primera vez: «¿Por qué me ayudaste?». Tsomi la miró con una expresión serena. «Porque hace muchos años yo también fui recogida cuando huía, y porque nadie debería cruzar sola un río en medio de la noche». María bajó la mirada, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Con el paso de los días, sus manos recuperaron fuerza y su rostro algo de color. Las caminatas al arroyo se hicieron más largas, y empezó a reconocer los caminos invisibles que unían ciertos puntos del bosque. Era como si la sierra le estuviera enseñando un idioma nuevo, hecho de olores, texturas y sonidos. Sin embargo, cada vez que el viento traía un crujir extraño o un eco de pasos lejanos, su corazón latía más rápido. No sabía si era miedo o esperanza. Una tarde, mientras ayudaba a Tsomi a colocar ramas secas bajo el alero, escuchó el canto de un búho, el mismo que había oído antes de huir. Sintió un escalofrío. Alzó la vista y entre los troncos creyó ver una sombra alta. No estaba segura, pero algo le dijo que esa espera silenciosa estaba por terminar. Esa noche, María no durmió profundamente. Cada vez que el fuego chisporroteaba, pensaba en la cuerda, en el mapa, en el río, y en que, tal vez, pronto tendría que decidir si su refugio era un final o apenas una pausa en su camino. El sol de la mañana caía oblicuo entre los pinos, filtrando su luz en haces dorados que parecían tocar la tierra con cuidado. María Estrella estaba en la orilla del arroyo, recogiendo flores silvestres para colgarlas a secar en la choza de Tsomi, cuando un leve movimiento entre las sombras la hizo girarse. Al principio creyó que era un ciervo, pero entonces lo vio, alto, más delgado que en su recuerdo, con una cicatriz reciente cruzándole la ceja derecha. Tayari Nantán estaba allí, de pie, mirándola con la misma calma que la primera vez junto al río. María no corrió hacia él, ni él hacia ella. Se quedaron así unos segundos, como midiendo la distancia no solo física, sino también del tiempo que habían pasado separados. Finalmente, ella dio un paso al frente. Él avanzó dos. Cuando estuvieron a un par de metros, ella extendió la mano. Tayari la tomó, y ese gesto bastó para sellar un reencuentro que no necesitaba palabras.
Caminaron juntos por la ribera, siguiendo el curso del agua. Tayari no le contó qué había pasado después de que ella saltara al río, pero su mirada, atenta y firme, hablaba de noches sin dormir y de caminos vigilados. María tampoco le relató en detalle sus días de refugio. Le bastaba con que él supiera que estaba viva. En los días que siguieron, empezaron a encontrarse con regularidad. Tayari aparecía por las mañanas, después de asegurarse de que no había nadie rondando cerca. Le enseñaba a leer las señales del viento, cómo las ráfagas cambiaban antes de una tormenta, cómo un silencio súbito en el bosque podía anunciar la presencia de un depredador o de un grupo de hombres. También le enseñó a distinguir los cantos de las aves, el graznido grave del cuervo, el silbido agudo del halcón, el murmullo constante de las palomas silvestres. María escuchaba y aprendía, no solo por la utilidad de esos conocimientos, sino porque cada lección compartida era un recordatorio de que aún había futuro. Por las tardes, a veces se quedaban en silencio, sentados sobre una roca plana mientras el sol descendía detrás de las montañas. Era un silencio distinto al que había vivido con Ramiro. No había tensión, ni miedo, ni palabras a punto de estallar. Era un silencio lleno de presencia, donde cada respiración encontraba su espacio. Tsomi observaba desde la distancia, sin interferir. Una tarde, mientras cortaban raíces en la mesa de trabajo, dijo con una media sonrisa: «El bosque sabe cuándo devolver lo que protege». No explicó más, y María tampoco preguntó. En una de esas caminatas, llegaron a un claro donde vivía una pareja de ancianos, don Julián y doña Marta. Tayari los conocía desde hacía años. Los ancianos recibieron a María con té de hierbas y pan de maíz. Entre sorbos y risas suaves, doña Marta comenzó a contar cómo, siendo joven, había dejado su comunidad para casarse con Julián, un hombre de otra etnia, a pesar de la desaprobación de ambas familias. Al final, lo único que cuenta es a quién eliges sostener la mano cuando el resto del mundo te la suelta, dijo la mujer, mirándola con ojos llenos de historias. Ese relato se quedó grabado en María. No era solo una lección de amor, sino de resistencia. De vuelta en la choza, María comenzó a escribir. No cartas, sino pensamientos sueltos, frases que quería guardar para sí misma. Hoy no sentí miedo al despertar. Mi cuerpo me pertenece. Merezco caminar libre. Usaba hojas secas y trozos de corteza como papel, y los guardaba en un pequeño saco que colgó junto a su petate. Tayari vio el saco un día, pero no preguntó qué contenía. Ese respeto por sus espacios era, para ella, un regalo tan valioso como cualquier protección física. En una mañana nublada, mientras revisaban trampas de pesca improvisadas, María le devolvió un gesto. Le dio una pequeña piedra que había encontrado junto al arroyo, en cuya superficie talló, con paciencia y una punta afilada, el símbolo del círculo abierto con un punto en el centro. Tayari la observó unos segundos y asintió, guardándola en su bolsa. El vínculo entre ambos crecía, no de manera abrupta, sino como una planta que se aferra a la tierra y se fortalece con cada día. Sin embargo, en el fondo, María sabía que su vida no podía quedarse en la quietud del refugio. Había algo más esperando, un paso que debía dar por sí misma. Una tarde, mientras colgaba flores para secar, sus manos se detuvieron. La idea había llegado con la claridad de un amanecer despejado. Quería un vestido blanco, pero no como el que había usado en la iglesia, impuesto y cargado de cadenas invisibles. Esta vez sería suyo, cosido con hilos que ella eligiera, para unirse a sí misma y a la vida que estaba construyendo. Cuando compartió ese deseo con Tsomi, la anciana simplemente asintió. Un vestido puede ser una prisión o una puerta. Tú decides cuál será. Esa noche, al calor del fuego, María se quedó mirando la piedra que Tayari le había dado tiempo atrás, la del círculo atravesado por una línea. Supo que el siguiente capítulo de su historia ya estaba empezando a tejerse, puntada a puntada, como la tela de ese vestido que aún no existía,
pero que ya podía sentir sobre su piel. El primer día que María Estrella se sentó frente a la mesa de madera, con un ovillo de hilo en las manos, sintió un vértigo extraño. No era miedo, pero sí una sensación de estar abriendo una puerta que había permanecido cerrada mucho tiempo. Tsomi le había dado un pedazo de manta cruda, suave al tacto, y unas agujas largas. «No hay prisa», le dijo la anciana, dejando sobre la mesa una pequeña caja con botones de madera y retazos de encaje. «Cada puntada tiene que ser tuya». María comenzó a trabajar despacio. El vestido crecería en silencio, igual que su decisión de hacerlo. No había campanas ni fecha marcada. La ceremonia sería para sí misma, sin testigos obligados. El sonido de la aguja atravesando la tela se volvió un ritmo diario, casi como el latido de un corazón nuevo. Al enterarse, las mujeres de la comunidad se acercaron para colaborar. Doña Marta trajo un puñado de encaje antiguo que había guardado durante décadas. Las niñas recogieron flores secas y pequeñas piedras planas para decorar el dobladillo. Incluso un niño tímido, hijo de pescadores, le llevó una trenza de fibras de maguey teñidas de azul para que la incorporara en la cintura. Cada regalo venía con una historia, y María los aceptaba todos, sintiendo que el vestido se convertía en un mapa de afectos. Mientras cosía, recordaba su primer vestido blanco, pesado, impuesto, cosido con el hilo invisible de la vergüenza y el miedo. Este nuevo, en cambio, estaba hecho de hilos de elección y de manos amigas. Tayari, por su parte, observaba sin interrumpir. Sin embargo, un día apareció con un trozo de madera oscura, tallada con paciencia. En ella había esculpido dos figuras pequeñas, una mujer con el brazo en alto y un hombre con una pluma en el cabello. Las colocó a la entrada de la choza sin decir nada. María las miró largo rato y con una sonrisa las dejó allí como guardianes silenciosos. El trabajo llevó semanas. Algunas noches, María cosía bajo la luz del fuego, con las sombras danzando en las paredes. En otras, dejaba la aguja para salir al patio y mirar la luna, imaginando el día en que se pondría el vestido. No como una novia que espera aprobación, sino como una mujer que se reconoce a sí misma. Finalmente llegó la mañana. El cielo estaba despejado, con una luz dorada que bañaba el claro central de la comunidad. María se vistió con calma. El tejido caía ligero sobre su cuerpo, el encaje en el cuello y las mangas era suave, y en la cintura brillaba la trenza azul. Dejó el cabello suelto, adornado con una sola flor fresca. Tayari la esperaba bajo el gran árbol del claro, el mismo donde se reunían para despedir a quienes partían o para celebrar cosechas. En sus manos llevaba una flor silvestre, sencilla pero perfecta. Al verla, no hizo más que sonreír con la serenidad de quien comprende el significado profundo de un momento. María se acercó despacio, sintiendo la tierra firme bajo sus pies descalzos. Cuando estuvo frente a él, habló con voz clara. «Hoy no me caso contigo, Tayari. Hoy me caso conmigo misma, con la niña que fui, con la mujer que sobrevivió, con la sanadora que me estoy convirtiendo». Tayari inclinó la cabeza, colocó la flor en su cabello y respondió. «Entonces permíteme caminar a tu lado el resto de tu vida». No hubo aplausos ni música, solo el murmullo del río cercano, el viento moviendo las ramas y las voces suaves de las mujeres entonando un canto en lengua apache. Los niños lanzaron pétalos secos al aire, que cayeron como una lluvia lenta sobre la pareja. Tsomi observaba desde un banco de piedra, con las manos cruzadas sobre el regazo y una mirada que mezclaba orgullo y despedida. Sabía que ese momento no cerraba una historia, sino que abría otra. Después de la ceremonia, María guardó el vestido cuidadosamente en una caja de madera. No para olvidarlo, sino para recordarse, en los días difíciles, que había elegido ponerse de pie. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, ella y Tayari caminaron junto al río.
No hablaron de futuro ni de pasado. Simplemente avanzaron, paso a paso, como dos personas que saben que no necesitan prometerse nada más que presencia y respeto. Sin embargo, en el corazón de María, un nuevo propósito empezaba a tomar forma. Había encontrado un lugar seguro, pero sabía que había muchas mujeres que aún no lo tenían. Y quizás su historia, sus manos y sus conocimientos pudieran ser el refugio para ellas, del mismo modo en que otros lo habían sido para ella. Mientras el cielo se teñía de violeta, supo que ese sería su siguiente camino. Con el paso de los años, la vida en la comunidad se convirtió en un ciclo de estaciones que María Estrella aprendió a leer como si fueran las páginas de un libro. En primavera, el aire traía olor a flores silvestres y a tierra recién removida. En verano, el sol caía fuerte sobre los campos y el río se volvía un espejo líquido. El otoño llegaba con un silencio profundo, como si la sierra se preparara para dormir. Y en invierno, la nieve cubría todo con una manta fría que obligaba a las familias a reunirse alrededor del fuego. María se había convertido en sanadora, no solo por las plantas que sabía usar, ni por las infusiones que preparaba, sino porque había aprendido a escuchar. Las mujeres venían de comunidades cercanas para buscar alivio, algunas con heridas visibles, otras con cicatrices invisibles que tardaban más en sanar. Ella las recibía con té caliente y paciencia, ofreciendo un rincón donde podían descansar sin temor. Tayari, por su parte, era visto como el guardián del campamento. Enseñaba a los niños a rastrear huellas en el barro, a encender fuego bajo la lluvia, a orientarse siguiendo las estrellas. Nunca levantaba la voz, pero su presencia imponía respeto. Los jóvenes lo escuchaban con atención, no solo por lo que sabía, sino porque sentían que había atravesado batallas que no necesitaba narrar para ser creídas. En una mañana de invierno particularmente fría, una figura apareció en la entrada del claro. Era una joven envuelta en un chal desgastado, con el rostro magullado y el vestido rasgado. Sus manos temblaban mientras sujetaba un pequeño hatillo. María se acercó de inmediato, rodeándola con una manta y guiándola hacia el interior de su choza. La muchacha tardó horas en hablar. Cuando por fin lo hizo, su voz era un susurro quebrado. Me dijeron que es lo normal, que lo hice enojar. María sintió un nudo en la garganta. No necesitaba más detalles para comprender. Le acarició el cabello con suavidad y le dijo: «No era tu culpa, nunca lo fue». Durante los días siguientes, la joven durmió mucho, comió despacio y evitó hablar del pasado. María no la presionó. Sabía que el silencio podía ser una trinchera necesaria antes de atreverse a nombrar las heridas. Una noche, después de asegurarse de que la muchacha descansaba, María salió al claro central. La nieve caía en copos grandes, iluminados por el fuego que ardía en medio del campamento. Tayari estaba allí, sentado en un banco bajo, mirando las llamas. Se sentó junto a él, sintiendo el calor del fuego en las manos y el frío de la noche en la espalda. «¿Crees que el dolor vuelve cuando lo ves en otros?», preguntó, sin apartar la vista de las brasas. Tayari tardó en responder. «El dolor no vuelve. Solo recuerda que estuvo allí». María asintió, comprendiendo la diferencia. Permanecieron en silencio largo rato, compartiendo el calor y la quietud. Con el tiempo, la joven empezó a ayudar en la cocina, a recoger agua del río, a reír tímidamente con los niños. María observaba cada pequeño avance como quien mira abrirse una flor en medio del invierno. Ese mismo invierno, una anciana llegó desde un poblado lejano, traída por sus nietos. Tenía una tos persistente y fiebre alta. María preparó un ungüento con eucalipto y resina de pino, y Tayari improvisó un vapor con piedras calientes y hojas medicinales. La mujer mejoró lo suficiente para regresar a su hogar, pero antes de irse, tomó la mano de María y le dijo: «No solo curas el cuerpo, hija, curas el valor de las mujeres para seguir caminando». Esas palabras
resonaron en María durante días. Cada historia que llegaba al campamento era un espejo deformado del pasado que había dejado atrás, pero también una prueba de que había logrado construir algo más que un refugio personal. Una tarde, mientras preparaba un lote de pomada, Tessomí se acercó y la observó trabajar. Cuando llegaste, tus manos temblaban. Ahora sostienen a otras. Eso es lo que significa quedarse. María levantó la vista y vio en los ojos de la anciana el mismo reconocimiento que había sentido años atrás, la primera noche en su choza. Con el deshielo de la primavera, la comunidad se llenó de actividad. Nuevas familias llegaban buscando un lugar seguro, y las reuniones alrededor del fuego se volvieron más frecuentes. María sabía que no podía cambiar todo el mundo, pero sí podía proteger aquel pedazo de tierra donde la dignidad no se negociaba. Una tarde, mientras caminaba junto al río con Tayari, le confesó una idea que había estado germinando en su mente. Quiero dejar algo que dure, algo que sirva incluso cuando yo ya no esté. Un lugar donde cualquiera que llegue, sin importar su historia, encuentre lo que yo encontré aquí. Tayari no respondió de inmediato. Se detuvo, recogió una piedra plana del suelo y se la entregó. Entonces empieza por darle un nombre. Lo demás vendrá después. María sostuvo la piedra entre sus manos, sintió su peso, su textura, y supo que ese sería el primer paso hacia algo más grande, algo que iría más allá de su propia vida. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los pinos, entendió que el siguiente amanecer no sería uno más. Estaba lista para cerrar el círculo de su historia y abrir uno nuevo, marcado no por la huida, sino por la elección de quedarse y construir. La mañana amaneció clara, con un cielo que parecía recién lavado por las lluvias de primavera. El aire olía a tierra húmeda y a flores nuevas, y el murmullo del río acompañaba cada paso de María Estrella mientras caminaba hacia el claro central. En sus manos llevaba una caja de madera que había tallado junto a Tayari semanas atrás, en las tardes tranquilas después de las labores. Dentro de la caja descansaban dos objetos: la piedra que él le había dado la primera vez que se vieron en el bosque, con el símbolo apache del renacer, y una carta doblada con cuidado. No era para sus padres, ni para el pueblo del que había escapado. Era para la muchacha que había sido, la que creyó que no valía nada. Se sentó sobre una roca plana, abrió la carta y la leyó en silencio, como si las palabras fueran un puente entre su pasado y su presente. La vida intentó romperte. Intentaron callarte, esconderte, borrarte, pero aquí estás, viviendo, y no solo eso, sanando a otras. No te preocupes por el final de la historia, porque tú no eres el final. Eres el principio de una que muchas pensaban imposible. Volvió a doblar el papel y lo guardó junto a la piedra. Luego cerró la caja y la colocó al pie del árbol grande del claro, donde la tierra estaba blanda y tibia por el sol. Con las manos abrió un hueco y la enterró despacio, como quien planta una semilla. Para que lo encuentre quien lo necesite, susurró. Cuando levantó la vista, Tayari estaba de pie a unos metros, observándola. Se acercó sin prisa, y cuando estuvo junto a ella, le tendió un pequeño paquete envuelto en tela. María lo abrió. Dentro había un collar sencillo, hecho con cuentas de madera, y una piedra lisa en el centro, con el mismo símbolo que la suya. Para que recuerdes que el camino sin miedo ya lo empezaste, dijo él. María sonrió y se lo colocó en el cuello. Decidieron caminar hasta el río. El agua brillaba bajo el sol, y el sonido de la corriente era el mismo que la había acompañado en su huida, pero ahora tenía un significado distinto. Se sentaron en la orilla, y María dejó que el agua mojara sus pies descalzos. Este fue el principio de todo, dijo, mirando el punto donde había saltado años atrás. Y sigue siéndolo, respondió Tayari. El principio nunca se acaba si sigues caminando.
Regresaron al campamento cuando el sol empezaba a bajar. La comunidad se había reunido para una pequeña celebración. El primer día de la siembra. Había comida sencilla, risas de niños y el sonido de tambores lejanos. María se movía entre las personas, abrazando a quienes llegaban, revisando que nadie pasara frío. En un momento, la joven que había llegado herida el invierno anterior se le acercó con una canasta de flores. «Para ti», le dijo, «porque ahora sé que puedo quedarme». María la abrazó con fuerza. No necesitaban más palabras. Cuando la tarde se tornó dorada, subió a una pequeña plataforma de madera que usaban para las asambleas. No era común que hablara frente a todos, pero ese día sintió que debía hacerlo. «Cuando llegué aquí», comenzó, «no tenía nada, ni un lugar seguro, ni fuerzas, ni siquiera una voz que me defendiera. Ustedes me dieron todo eso, y quiero que este lugar siga siendo lo que fue para mí, un refugio. No importa de dónde vengas, ni qué hayas pasado. Aquí siempre habrá espacio para empezar de nuevo». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Tayari, desde el fondo, le sostuvo la mirada y asintió. Al caer la noche, se encendieron hogueras en distintos puntos del claro. María y Tayari se sentaron junto a una de ellas, compartiendo un cuenco de té caliente. No hablaban mucho. Ya no era necesario. El silencio entre ellos estaba lleno de lo vivido. De pronto, una ráfaga de viento hizo que el fuego se inclinara y algunas chispas subieran al cielo. María las siguió con la vista, recordando otras noches de viento, de huida, de miedo. Ahora, esas mismas chispas eran señales de vida, no de peligro. «¿Te arrepientes de haberme ayudado?», preguntó de pronto, como si la pregunta hubiera esperado años para salir. Tayari la miró, serio, y respondió: «Si no lo hubiera hecho, ¿de qué me habría servido mi libertad?». María sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero no eran de tristeza. Era la certeza de que su historia estaba completa. Cuando todos se retiraron a descansar, se levantó y caminó sola hasta el río. La luna llena iluminaba el agua, y en su reflejo vio su rostro, no el de una víctima ni el de una fugitiva, sino el de una mujer entera. Se agachó, tomó un poco de agua con las manos y se la llevó al rostro. El frío le recorrió la piel, pero no la hizo temblar. Se quedó allí un momento, escuchando el murmullo constante del agua. «Ahora sí eres libre», se dijo a sí misma. Volvió al campamento, y antes de entrar en la choza, miró hacia el cielo estrellado. Las estaciones seguirían cambiando, la vida seguiría trayendo desafíos, pero ya no había cadenas que la ataran. Tenía un lugar, una comunidad, y sobre todo, tenía su propio nombre escrito en la historia. Esa noche durmió profundamente, sin sueños perturbadores, abrazada al calor de la manta y al latido tranquilo de la vida que había elegido. Afuera, el bosque respiraba en calma, y el río seguía su curso, como siempre, como ella. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.